damos al Señor la gloria por el privilegio de tenernos en este lugar y de poder exponer su palabra, traer una enseñanza que los va a edificar. Amén. Muchas bendiciones en este día. Bueno, vamos a ir, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos 3:23. ¿Cuántos están ahí? Me dicen amén. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Bueno, hoy el mensaje se llama el sello del perdón. Estamos en esa secuencia de hablar del perdón ya hace como un mes, más o menos, o un poquito más, que estamos hablando del perdón. ¿Cómo les ha ido con el perdón? Porque pues ya si hace como un mes, entonces pues estamos como evaluando cómo les ha ido con el perdón. Bien, bien. ¿Bien? Bien. Bueno, estamos en el proceso del perdón, ahí vamos todos, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo hizo a través de Romanos 3:23, dice que todos estábamos destituidos, ¿verdad? Estamos apartados del Señor. Y no había manera de reconciliarnos sino solamente por Jesucristo, por su sacrificio, por su redención, por su gracia. Realmente fue por su gracia. Y Él hizo puente. Él hizo un puente entre Dios y la humanidad, entre Dios y los hombres, por cuanto estábamos separados, todos no teníamos esperanza. Pero el Señor se hizo provisión. Entonces el Señor Jesucristo, hizo un puente entre Dios y el hombre que estaba separado de Dios a causa del pecado, y Jesucristo se dio como Salvador y Redentor. Es un acto de amor y de esperanza que el Señor hizo hacia nosotros, que simboliza la victoria sobre la muerte y el puente de reconciliación entre Dios y toda la humanidad. Y para esto pues tengo una pequeña historia, y cuenta que había en un lugar, en un campo, dos hermanos, y estos hermanos crecieron juntos, heredaron de sus padres la finca y la dividieron porque pues era su herencia, pero ellos
compartían, se amaban mucho y compartían sus cosechas, sembraban juntos, siempre habían estado juntos, pero algún día una situación que sucedió entre ellos, un malentendido, entonces hizo que ellos se enojaran. Y al enojarse, ellos, pues parece que no fue una cosa muy grave, pero el enfado y el enojo hizo nido en su corazón. Y entonces el menor pasaba un riachuelo cerca de sus dos fincas, y el menor va ahí y trae ese riachuelo para ponerlo en división entre un hermano y el otro, por ese malentendido que tuvieron. Y a partir de ahí, pues no se volvieron a hablar. Y ya lo separaba ese riachuelo. Y entonces cuenta la historia que llegó un día un carpintero a la casa del hermano mayor y le dice, bueno, yo pasaba por aquí, tal vez usted tenga algo de trabajo para mí, yo sé trabajar la madera. Y él dice, sí, claro, cómo no, sí hay cosas que hacer acá, sí, realmente lo necesito. Y le dice, ven ese arrume de madera. Y dice, sí lo veo. Yo necesito que por favor usted se ponga en esa tarea hoy mismo y me levante una cerca lo más alta que se pueda, pero alta, lo que usted pueda desde alto, para yo no ver ese hermano mío que está del otro lado. Yo no lo quiero ver, no lo quiero volver a ver, entonces me levanta esa cerca. Y entonces él dijo, bueno, listo. Y el hombre se fue al pueblo a traer provisiones, la pasó todo el día por allá, así que cuando vino, el carpintero se puso a trabajar enseguida. Cuando viene el hombre en la tarde, ve que no hay una cerca, hay un puente. El carpintero había construido con toda esa madera un puente que conectaba las dos fincas. Y entonces el riachuelo ya no era el obstáculo, sino que ya había un puente. Entonces, cuando llega el hombre, el hermano mayor, y ve el puente, y sale el otro hermano y dice, ¿cómo, hermano mío? ¡Ay, qué bueno eres tú! Y empiezan a hablarse, no, mira que yo, o sea, tú hiciste ese puente y yo con lo malo que fui, yo eché el riachuelo para dividirnos, pero tú vea la actitud que tú tienes y haces un puente. Y se abrazan y entre tanto de que ellos están ahí dándose esas palabras de reconciliación y de volver nuevamente al tiempo de que ellos compartían muchas cosas, el carpintero recoge sus cosas y se aleja, se va y le dice, bueno hombre, no te vayas, espera, que hay más trabajo para ti. Y el carpintero le contesta, no, debo irme, me gustaría quedarme, pero debo irme porque debo construir más puentes. Tengo otros puentes que debo hacer. Y me pareció linda esta reflexión, porque eso fue lo que hizo el Señor. Donde había hostilidad, donde había temas de nosotros, de enfado, temas de situaciones molestas, porque a quién le gusta andar enojado con un hermano y en la misma casa y viéndole todos los días y no hablarle.
¿cierto? Pero el Señor hace puente, hace ese o provee ese tiempo o ese lugar o ese momento de reconciliación, ese momento en el que nosotros tenemos que dejar toda esa bobada. Porque a veces son cosas muy tontas y nada nos puede, dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios, y eso que nosotros le ofendemos gravemente al Señor a veces. Y nosotros por tonterías a veces nos enfadamos y ya no nos volvemos a hablar, ¿cierto? Y pasa mucho, pasa en las familias, pasa con los vecinos, la pastora lo hablaba hace 8 días, por tierras, por linderos, y en el campo sí que pasa eso. Los vecinos que le botan la basura aquí, barren y le botan la basura ahí en la puerta de la casa, ¿cierto? El perro que se orina, que es del vecino, el vecino sabe que hace sus necesidades, pero no recoge, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar expuestos a eso. Sí. Y entonces dice en Proverbios 17:9, dice así. ¿Ya lo tienen? Dice, quien perdona, gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo. ¿Cuántos saben que es así? Dice, bueno, yo puse un ejemplo acá y más o menos es esto. Dice, un amigo que olvida la fecha del cumpleaños de otro amigo o llega tarde a la reunión. Y la aplicación debería ser esta, ¿no? En lugar de reclamarle, o sea, es decir, en lugar de reclamarle o aplicarle la ley del hielo, o sea, la ley de la indiferencia, como que le deja ver que está molesto porque no llegó a tiempo, decide perdonarlo y cultivar su amistad y fortalecer el amor. Amén. Amén. Es lo que yo entendí y creo que el Señor nos está hablando de esto. ¿Qué es más importante? Fortalecer lazos de amistad, hacer lazos de amistad, hacer puente. Amén. Amén. Otra cosa que nos puede llevar a enojarnos o a separarnos es la murmuración. El chisme, ¿cierto? Que trae conflictos entre amigos, separa familias, separa amigos, separa vecinos. Bueno, el chisme es cosa brava. No se dice el chisme, se dice las conversaciones, la comunicación mal dada. Suena más diplomático. La mala comunicación, mala o buena, pero bueno. Pero mire que esto de los hermanos, tanto en las familias como en las iglesias, en las personas cercanas, suele suceder mucho. Y hay esa rencilla, o se alza esa barrera de tal forma que no se perdona, que no se llega a un diálogo. Porque mire que yo conozco una familia adinerada, y en esta familia algo pasó hace muchos años. Y hay una hermana y un hermano que no se pueden ver. Y llevan muchos años. Y pasó lo que hemos estado hablando, vendieron sus territorios o se compraron sus territorios para no estar cerca. Pero son rencillas que no se han sanado. Son rencillas que de pronto las han hablado, pero como pasa hoy en día, por un chat.
y de ahí no pasa. Pero el Señor nos ha estado hablando del perdón, es para sanar el corazón, para sanar la mente. Yo he traído unas preguntas que quiero hacerles para ver cómo va o cómo estamos en esto del perdón. Porque la verdad, preparando este tema, yo me sentía muy confrontado. Muy confrontado. Entonces, primera pregunta. ¿Hemos estado aprendiendo sobre el fruto del perdón? ¿Quién ha aprendido aquí algo? Felipe. Felipe nomás, vea. Hoy hay uno. Dice el Señor, yo he escuchado una vez. ¿Cómo que no? Mire, ay, mire. Aquí está, ¿Cómo es vea. eso? Hay que practicarlo. Hay la oportunidad, hay que perdonar. Amén, claro que sí hemos aprendido. Yo creo que de lo más pequeño, de lo más, como dice el Señor, del grano de mostaza, de ahí nosotros estamos aprendiendo. Porque el Señor nos quiere llevar a un nivel totalmente diferente, así como se oraba en este día, una nación diferente, una nación donde está Dios, una nación donde el corazón de Dios está puesto en el hombre. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Número 2. Este es un fruto, es un puente que Dios usa para traer libertad a su pueblo. ¿Quién ha recibido libertad aquí? En algo del perdón. Yo les quiero contar algo. En este mes que hemos estado hablando del perdón es cuando más ataques he tenido. Yo soy motorista, algunos me conocen, y uno en la calle como motorista ve muchas cosas. Y a mí me enerva la sangre que me toquen la moto. No me gusta. Pero este mes ha sido el mes de los toques. Pero en la moto. En la moto. Entonces, y todo esto me ha puesto a reflexionar hasta dónde nuestro corazón está aprendiendo. Hasta dónde lo estamos recibiendo, si sí lo estamos practicando. Si sí verdaderamente queremos cambiar, si verdaderamente queremos ser diferentes. Amén. Amén. Número 3. El puente es un medio para poder cruzar de un lugar a otro y superar barreras. ¿Quién ha superado alguna barrera con el perdón? Bueno, yo les quiero contar otra cosa que me pasó también. A mí me tocó superar una barrera muy alta como la de los hermanos que querían construir, muy alta, cuando mi papá estuvo en el hospital a punto de morirse. A mí me tocó ir a pedir perdón. ¿Y cómo? Me tocó prepararme. Porque no es fácil. No es fácil pedirle perdón a un familiar cuando está muriendo y cuando está vulnerable a la situación, porque él sencillamente todo dice sí. Cuando una persona es vulnerable, a todo le dice sí. No le va a decir no. Sí. Cuando no le da pena, de nada. Entonces, yo he vivido esto y me he sentido edificado porque a través de ese perdón, mi papá no murió. Él está vivo todavía. Gloria a Dios. Él todavía vive. Su estudio médico, su corazón le trabaja al 22% nada más. Pero todavía vive. El Señor lo tiene para algo más. Amén. 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 Cuarta, cuando el Señor nos enseña que debemos ser como niños,
Él nos está diciendo que cuando seamos como niños, nosotros debemos ser transparentes como el agua. Amén. Entonces nosotros debemos ser en el perdón transparentes, sinceros, Sincero, ser uno sincero. sincero y sincera. Y que seamos espirituales. Por eso es que cuando uno, el ser humano, cuando uno sabe pensar y quiere uno ser como dice usted, tiene que pensarlo. Porque hay gente que se mete a la iglesia, viene unos días y después ya no vuelve. Entonces uno no puede jugar con Dios. Sí, señor. Como persona. Yo lo pienso mucho porque pues la vida mía ha sido de golpes, como se dice el dicho, y de trabajos y de cosas y de vainas. Entonces uno piensa para uno ser sincero con Dios, porque con Dios no se puede jugar. Sí, señor. Amén, eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros debemos ser espirituales. Nosotros no debemos ver, eso nos lo enseñaba la pastora en varias ocasiones, que nosotros no debemos ver todo natural, porque no es así. Nosotros somos espirituales y un perdón tenemos que verlo también espiritualmente, porque hay personas que no perdonan fácilmente, le pueden decir, sí, yo te perdono, y que se quedan en silencio. Pero en su corazón dice, no olvido. Entonces también debemos ser espirituales en el perdón. Quizás en algunas ocasiones hemos cruzado un puente. ¿Quién ha cruzado un puente? Muchos. Espiritualmente. También. Pero, ¿cómo lo hemos cruzado? ¿Con entendimiento o sin entendimiento? Yo pensaría que los dos. Muy pocas con entendimiento y muchas sin entendimiento. Cuando mi esposa hablaba de los dos hermanos y que este carpintero vino y construyó un puente, yo lo asimilé que era un ángel de Dios que hizo un puente, y al final este hombre se despide y dice, tengo que hacer muchos puentes. Solo sabía hacer puentes para el perdón, para unir. Amén. Amén. Bueno, ¿qué hemos hecho con el fruto del perdón? ¿Qué hemos hecho? ¿Sí hemos trabajado con él? Claro que sí, yo he trabajado con él mucho. A nosotros nos tocó vivir experiencias donde nos toca pedirnos perdón cada rato. Nos toca ir a la fuente y que de la fuente salga el amor para podernos perdonar. Estamos contigo, pastor. Amén, amén. Bueno, el perdón es un puente para pasar a otro nivel. ¿Lo hemos logrado? ¿Hemos pasado a otro nivel? Sí, amén. Alcen su mano, digan que sí, amén. Porque estamos aprendiendo del perdón, estamos aprendiendo a ser transformados, estamos aprendiendo a tener el corazón de Cristo. Sí, estamos practicando. Y cruzar ese puente y tener ese perdón es muy importante. Así como lo dio el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, con su boca en silencio. Él nos perdonó a todos. Sí, amén. 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 Dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Yo quiero entrarme un poquito a hablar sobre
la venganza. Suéltalo. ¿Qué le dijo un ganso a una gansa? Venganza. Amén, así es. Ay, Dios santo. Esa está buena. Ese es un adagio popular de hace muchos años. Y para eso tenemos un ejemplo en David con Nabal y Abigail. Muchos conocemos la historia, que Nabal era un hombre rico, egoísta, y que se negó a darle provisión a David y a sus hombres cuando lo necesitaron, porque ellos muchas veces cuidaron sus territorios, cuidaron sus ovejas, sus ganados, y les ayudaron en todo lo que estaba a su alcance. Y cuando tuvieron esta necesidad de hambre, porque ellos ya estaban pasando hambres, David envía a sus hombres para que le pidieran, para que saludaran a Nabal y le pidieran que les diera lo que tuviera a la mano. Pero este hombre no hizo caso omiso, no prestó atención, aunque de pronto sabía que ellos habían estado ahí, que los habían guardado, que los habían cuidado, pero como era egoísta y era sin entendimiento, no atendió a esta petición, y David se llenó de ira y quiso vengarse por sus propias manos. Esto está escrito en la palabra. Vamos a 1 Samuel 25, 14, 16. Y dice la palabra del Señor: uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa: David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó. A pesar de que ellos han sido buenos con nosotros, todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos nunca nos ha maltratado, ni nos ha robado nada. Al contrario, siempre nos ha protegido. Continuamos en 1 Samuel 25, 32 al 34, y dice: David le contestó: bendito sea el Dios de Israel que te envió a mí, y bendita seas tú por ser tan inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara a gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios, que para mañana no habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno el Dios de Israel, no permitió que yo te hiciera daño. Entonces vemos cómo David quería vengarse por sus propias manos. Pero aquí hay otro ángel, Abigail. Abigail fue ese ángel que fue y hizo otro puente para que David no cometiera injusticia. Y muchas veces en el pueblo de Dios hay venganza, en el corazón del pueblo de Dios hay mucha venganza. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no dejó pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Solo pasaron 2 generaciones. El resto todas se quedaron en el desierto. Yo me ponía a pensar, ¿será que en su corazón había venganza? ¿Qué tenía su corazón? ¿Qué había en el corazón de este pueblo? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Señor quiere que en nuestro corazón no haya venganza. Porque nosotros muchas veces, estando cerca a un hermano, a un familiar, una discusión cercana,
y ya queremos levantar ese muro, ya queremos que el corazón se ensoberbezca y que cobre venganza por su propia cuenta. Así es. Y esto no debe de ser así. Nosotros debemos, por eso el Señor nos envía ángeles para hacer esos puentes y para hacer cuerdos en su palabra y parecernos a Jesucristo, Amén, amén. a nuestro Señor, aquel que está sentado allí en el trono. Amén. Bueno, yo estuve buscando un poquito un antónimo de venganza. Dice que es perdón, olvido y reconciliación. Y es todo lo que hemos venido estudiando, todo lo que hemos venido aprendiendo. Perdonar, olvidar, reconciliarnos, es una relación y ser llenos del amor de Dios, Amén. que es lo más importante. Amén, amén. La venganza en nuestras vidas es como la adrenalina, que fue lo que le pasó a David. David, cuando envió sus mensajeros Combustible. y le trajeron la mala noticia, él se llenó de adrenalina. Dijo, cíñanse su espada, y le ciñeron la de él para ir a hacer venganza. Nos hacemos valientes, así haya temor. Puede haber temor, pero cuando hay adrenalina, Es verdad, pasamos por encima de ella. es verdad. Sí, no se piensa. No se piensa. Mm. Amén. La venganza nos hace tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántos hemos tomado decisiones equivocadas? Todos hemos tomado decisiones equivocadas en las cuales tenemos que recapacitar. La venganza nos hace tomar armas para irnos a una guerra sin la dirección correcta, en la cual podemos tener consecuencias negativas. Así es. Yo me puse a pensar qué hubiera pasado si David va y mata toda esta gente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de David? ¿Qué se hubiera escrito aparte de todo lo que hay? Ujú. Si el Señor no pasó por alto el pecado de Betsabé y el pecado de Urías y quedó escrito, ¿qué hubiera sido si David toma venganza por su propia mano? Que el Señor nos guarde, porque dice la palabra del Señor en Deuteronomios 32, 35 y 36. Dice la palabra del Señor, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción estará cercano. Y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Dura palabra para aquellos que queremos arremeter contra alguien sin tener la capacidad de reconciliarnos, de causar un alivio o pedir un perdón. Amén. Bueno, seguimos. Vamos ahí mismo, vamos a estar en el libro de Primera y Segunda de Samuel, pero ahí mismo en Primera de Samuel 24, 16 al 21. Y vamos a estar mirando, me llamó mucho la atención toda la historia de David.
Y aunque el pastor hace 15 días predicó del perdón que David le dio a Saúl, y dice que cada vez que lo perdonaba, salía de una cárcel, ¿cierto? Como de un cautiverio. Un cautiverio. Y voy a leer solamente 1 Samuel 24, 16 al 21, porque vamos a estar viendo cuántas veces David perdonó. Seguramente fueron muchas, pero la Biblia nos registra estas. Y dice, 1 Samuel 24, 16 al 21. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora, Jehová, que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Bueno, esta es cuando estaba en una de las cuevas, David, y también cuando estaba en la cueva de Engadi, en el desierto de Sif. Pero ya el pastor nos predicó de esto, no me voy a quedar ahí, no me voy a entrar ahí. Y esas 2 veces David perdona a Saúl, pero también David perdona la casa de Nabal, que lo acaba de hablar mi esposo, de Nabal y Abigail. Pero también David perdona a Absalón, su hijo, cuando Absalón mata a su hermano Amnón por la violación a su hermana Tamar. ¿Sí? Entonces, Absalón se va huyendo a donde su abuelo era un rey, su abuelo se llamaba Talmai, era de Jesús y era hijo de Maca, de ahí nace Absalón y Tamar. Entonces, dice en 2 Samuel 14, 21, vamos a estar ahí en 1 y 2 Samuel. Dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Lo manda a traer. Porque, bueno, Joab era el general del ejército y fue él como el más interesado en que volviera Absalón. Entonces convence al rey de que mande por él y David lo manda a traer. Pero también
no solamente ahí lo perdona, también vamos a ver otro episodio, cuando David perdona otra vez a Absalón, y es cuando usurpa el trono. Y está en 2 de Samuel 15, del 1 al 16. Vamos a estar leyendo del 1 al 16. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y que venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Era adulador, ¿no? Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va detrás de Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Bueno, vemos aquí una conspiración, un asunto de político, un asunto de tronos. Y vemos ahí, como mañana. Vea, si ven, me hacen perder el hilo. Vemos cómo
cómo Absalón quiere apropiarse, quiere apoderarse del trono, quiere darle un golpe de estado a su propio padre. Cómo él quiere con uñas y dientes, por decirlo de alguna manera, él quiere el trono del papá. Y, mejor dicho, a muerte. Eso es guerra. Y eso es digamos que lo que está pasando hoy en día en Colombia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, es lo que vemos también en nuestro país. Entonces, era algo así como que al apropiarse del harén de su padre, él ejercía sucesión. Es decir, porque no solamente él quería el trono, sino al querer apropiarse del harén de su padre, pues le quitaba de alguna forma, le quitaba autoridad a su papá a los ojos del pueblo. Porque ya dice la palabra que ya estaba robando el corazón de todo Israel, ¿sí? De que ya no vinieran a consejería con el rey, que ya no tomaran en cuenta al rey, sino que todo viniera hacia él. Era una conspiración. Y ahí lo estaba ayudando un hombre que era consejero del rey, Ahitofel. Ahitofel. Y ahorita vamos a hablar de Ahitofel. Eso es un tema bien espinoso ahí. Entonces, al mostrar desafío, al tomar las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo para acostarse con ellas en el techo del palacio, Absalón demostraba superioridad y anulaba públicamente la autoridad del padre. Porque al tomar el harén era como que ya él era el rey, para entenderlo. Y puesto que David pues había salido huyendo con parte del pueblo que lo siguió, entonces pues él podía tomar el trono sin ningún impedimento, sin que nadie le hiciera ningún contrapeso. Entonces, Ahitofel, el consejero de David, ahora consejero de Absalón, se aseguró que el conflicto entre padre e hijo llegara a un punto de no retorno. Así se volvería abominable a su padre, eliminando cualquier posibilidad de perdón. ¿Y por qué? Porque resulta que al ser Ahitofel el consejero del rey, era uno de los, digamos, de los consejeros más brillantes que tenía el rey, porque él lo aconsejaba estratégicamente en cuanto a comercio, en cuanto militarmente, siempre estaba ahí para dar estrategias, para ayudarle al rey. Y se dice también que de este Ahitofel, él daba un consejo, y cuando él daba el consejo era como si fuera Dios hablando. Lo usaba mucho, él fluía en su don. Porque Ahitofel en realidad no tenía de leal nada. Y otra situación que se daba con Ahitofel no era transparente, él tenía sus pecadillos escondidos. Y él para unirse a Absalón, no fue solamente por el resentimiento que él tenía hacia David por lo que sucedió con Urías y Betsabé, sino porque él ya venía de mucho tiempo atrás caminando con esa idea de adoctrinar a Absalón. Él era el consejero de Absalón.
desde niño lo tomó y quiso, o sea, quitó digamos, la paternidad de David, la suplantó él. Porque él era todo, era porque el rey de Jesús, él era muy amigo del rey de Jesús y había ya, digamos, unos acuerdos, unas alianzas con Aitofel por debajo de la mesa, no lo sabía el rey, y era que el rey de Jesús, o sea, el abuelo de Absalón, le daba plata, tenían como sus negocios ahí, y él le decía como tienes que adoctrinarlo de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a lo que nosotros somos en Jesús, ¿sí? Y no conforme a lo que David está enseñando, porque David, pues él temía a Dios. Ahí sabían ellos que en el palacio, pues él llevó la alianza del pacto allá y que le hizo un lugar y todo eso. Entonces a este rey, al rey de Jesús, no gustaba de eso. Entonces dijo, no, tiene que ser adoctrinado conforme a nuestras costumbres, conforme a nuestros dioses. Y Absalón es el que va a reinar, es el que va a quedar en lugar de David. Cuando muera David, Absalón va a ser el que va a heredar el trono. Entonces, eso ya venía desde cuando era niño. Y el detonante para que Aitofel se vengara de David fue el pecado de Betsabé y Urías. O sea, cuando David pecó con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que había un cumplimiento profético ahí. Resulta que cuando el profeta Natán va a confrontar a David por el pecado, le dice todo lo que pues le acontecería, o sea, de parte de Dios, ¿no? Y Aitofel estaba escuchando. Entonces, como él estaba escuchando, cuando le dijo el profeta Natán, entonces él aconsejó a Absalón, le dijo, no, mira, haz esto, si le haces golpe estaba a tu papá, entonces va a pasar esto y esto, y si te acuestas con las concubinas, entonces se va a cumplir todo lo que Dios dijo acerca de tu papá. Entonces, hasta ahí, pues, era todo una orquesta, sí, una organización que habían ellos ya ensamblaron todo, sí, esa es la palabra. Amén, amén. Así es. Sí, cuando una doctrina viene desde la niñez, y pues lo que yo he entendido es que el rey Talmai quería era unir a Israel con su nación, sí, y tener esas costumbres. Entonces por eso querían adoctrinar o adoctrinaron a Absalón para hacer eso. Sí. Pero gracias a Dios pues no se dio todo eso, porque quién sabe qué hubiera sido de David entonces. No nos hubiera dejado todas las enseñanzas que tenemos. Amén. Y dice en 2 de Samuel 16, 5 al 13, es cuando David perdona a Simei. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo, todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decían Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado.
y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldices este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo me ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás miraba a Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Bueno, aquí tenemos la historia donde David perdona a Simei por lo que le decía y por lo que les decía. Y yo quiero pararme un momentico aquí en esta historia y preguntarles ¿cuántas veces quizás no se ha levantado alguien a maldecirnos o a arrojarnos piedra o a esparcirnos polvo? ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos tenido el carácter de perdonar? ¿Hemos tenido el carácter de pararnos y decir: espere un momento? Aquí David decía, Dios lo ha enviado seguramente a maldecirme, pero no era así. Pero nosotros, ¿cuántas veces o quizás hemos sido como Simei, maldiciendo a nuestro rey, arrojándole piedras y echándole polvo? Las dos cosas. Muchas veces es mejor perdonarse todo. Es mejor. Sí. Sí, es mejor. Es mejor. No. Entonces vemos aquí cómo David perdona a Simei, siendo el rey. David perdona a un hombre que le hace estas cosas, que lo maldice, le arroja piedra y le echa polvo. Entonces, esto es para ponernos nosotros a pensar. Si nosotros somos como este hombre, o sencillamente tenemos el carácter de Cristo para perdonar. Al Señor Jesucristo lo azotaron, lo escupieron, le rompieron sus ropas, le dieron a beber vinagre, le pusieron una corona de espinas, le arrancaron la barba y él perdonó. Y él perdonó. Simei estaba resentido a causa a David por la muerte de la familia de Saúl. Pero seguramente Simei no entendía por qué había muerto la familia de Saúl. David permitió la ofensa porque pensaba que venía de parte de Dios. Y así yo creería que así debemos pensar nosotros, para no tener soberbia en nuestro corazón, ni crear venganzas de las cuales nos tengamos que arrepentir. Muchas personas de una rabia, en un caso de Jesús, se mueren, ¿cierto? Sí. O matan a otra persona. Yo tuve un caso muy cercano a mi casa, donde por una rabia de un padre y un hijo, se murió la abuela. Sí, le dio un derrame cerebral, la mató de una vez. Entonces, para que no lleguemos hasta ese punto.
Bueno, vamos a leer un poquito sobre Ahitofel, que decía mi esposa, un poquito de la historia. Vamos a continuar en 2 de Samuel 17, 1 al 13. Y aquí, bueno, no la vamos a leer, aquí vamos como a relatarla un poco. Y aquí es donde Ahitofel, lo que decía mi esposa, cuando él aconsejaba a Salomón y, a Absalón, y cuando querían matar a David. Y aquí en esta historia se aparece Usaí, que era otro consejero de David, pero que era un consejero también guiado por el Señor. Y se aparecen estos dos consejeros, Ahitofel y Usaí, y es cuando Dios confunde el consejo del malo. Y es cuando Dios libra a David y hace venganza por él. Es cuando el Señor mete sus manos y hace venganza por cada uno de nosotros. Cuando Dios mete su mano y confunde el consejo del malo, y él mismo hace venganza. Y qué maravilloso es cuando nosotros podamos tener esa capacidad y ese dominio y esa confianza para que Dios sea el que Él sea el que pague esa venganza de aquello que nos han hecho. Es muy importante esto. Porque Absalón y Ahitofel pensaron que este plan les saldría ganando y que Absalón iba a quedar como rey, que David iba a morir, pero no. Esto les resultó torcido, por lo que ya dijimos, porque el Señor metió sus manos. La amargura y el resentimiento lo llevaron a la muerte. Y vemos muchos casos de cómo es que yo tengo mucho que ver con todo esto. Yo tuve un caso muy cercano de la familia también, donde un pariente se colgó por cuestiones del corazón. Él ese día no hizo como Ahitofel, que organizó su casa y fue y se colgó. No, desorganizó la casa y fue y se colgó. Hizo peor. Y esto es muy fuerte. Es muy fuerte porque una amargura o un resentimiento nos puede llevar a la muerte. Y si no tenemos a Dios de nuestro lado, ¿qué será de nuestras vidas? Una edición tremenda, ¿cierto que sí? Una persona que hace una cosa de eso. Claro, eso es duro y las consecuencias son desgarradoras. Las consecuencias que le quedan a las familias son desgarradoras de un evento de estos. Por eso lo mejor es tener un corazón sano y que el Señor nos permita perdonar y pedir perdón. Dios nos enseña que David alcanzó misericordia. Dios escuchó sus oraciones. Y si nos vamos un poquito más a la historia, cuando se enfrenta Absalón con los hombres de David, vemos cómo el Señor hace venganza y usa la naturaleza para darle una victoria a David. Porque según la palabra, dice que murieron más hombres por lo que causó la naturaleza que por la misma espada. Y fueron más o menos 20,000 hombres que murieron en esa guerra. Entonces,
como si nosotros alcanzamos misericordia, Dios nos ayuda en estas situaciones. Amén. Amén. ¿Sabes que Dios nos mandó a punta de tormenta, no? Yo pienso que vamos a 2 de Samuel 17 del 1 al 13 porque pues nos quedaría como inconcluso. Yo sé que son varios versículos, pero la verdad vale la pena leerlo, vale la pena que eso nos quede bien claro. Entonces dice 2 de Samuel 17 del 1 al 13. Dice entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré a seguir a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Mire cómo la venganza de una persona lo estudia a su víctima. Dice, cuando esté cansado de manos, cuando esté débil. Claro, el rey llevaba horas de camino por una cuesta arriba con su pueblo, llevando sus esposas, llevando todo lo que tenían que llevar. Entonces, mire la astucia de Aitofel. Él sabía que así lo iba pues a debilitar más fácilmente. Y dice, débil de manos, lo atemorizaré. ¿Qué es lo que está pasando en este país ahorita mismo? Sí, sí. Todo lo que dice en la Biblia hoy día se está viendo. Sí, porque esto se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, vea la estrategia de este hombre. Dice, lo atemorizaré. Entonces, ahorita, ¿qué están haciendo en algunos lugares para atemorizar a la gente para que no vote? No tenga su derecho al voto. Y le dicen por quién. Y le dicen qué hacer. Y le dicen cuándo hacerlo. Y no dejan acercar la policía, no dejan acercar el ejército, el gobierno no va por allá. Porque ellos son los únicos amos y señores. ¿Sí? Bueno, sí, eso es lo que creen. Bien, pastora. Sí. Esos espíritus están en nuestro tiempo. O sea, es decir, para que nosotros entendamos, han cambiado los tiempos y han cambiado las personas, pero no han cambiado los espíritus. Los espíritus se mueven, los espíritus están ahí, el espíritu de Absalón, el espíritu de Aitofel, los que se mueven en alianzas por debajo de la mesa, los que reciben dinero, la corrupción, para hacer el mal, para hacer el daño, para hacer vandalismo, para intimidar, para que no se hagan las cosas. Es lo mismo. Entonces dice, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. O sea, era una emboscada. O sea, era dispersar el pueblo para que el rey se quedara solo y el poderlo matar. Y ese era un consejo acertado. Ese era un consejo acertado que estaba dando Aitofel. Donde Absalón reciba ese consejo y no reciba el de Husai, que estaba con David, Husai se infiltró. Por eso digo, cualquier parecido con la realidad de hoy en día, de lo que estamos viviendo en este país, es mera coincidencia. Y dice, así haré volver a ti todo el pueblo.
porque si mata al rey, pues ya tenían que venirse con Absalón. Dice, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Era el consejo de él. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, porque todos estaban ahí. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los suyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena y que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Ni uno dejaremos de él, y todo lo que está con él. Y si se refugiase en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y los arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no encuentre allí ni una sola piedra. Mire cómo se orquestaba todo esto. Y yo digo que ahí estaba la mano de Dios. Porque este Usai fue muy leal al rey David. Él era uno de sus consejeros y no se torció, pero Aitofel sí. Y él es el que salva todo esto, porque no había de otra forma, o bueno, fue la forma que el Señor usó ahí. Entonces, viendo a Aitofel que no le fue tomado en cuenta su consejo, él dice, ahí en el versículo 23, vaya ahí mismo al 23, dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa en su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Porque él nunca se acercó al rey para hablar del problema, para un perdón. Venía con mi mente y es lo mismo le pasó a Judas Iscariote. Es que están conectados, ahí están conectados, porque exacto. No perdona, ahora son espíritus. Porque Dios dice, porque David alcanzó misericordia cuando confesó su pecado y se apartó. Mientras que sí, exactamente, porque ahora que
un familiar de mi esposo le encontró eso que sí es como un espíritu, ¿no? Pero no perdona, tiene la amargura y viene después Porque del dolor llega la amargura y de la amargura la venganza. Lo lleva a la venganza. Ujú. Entonces, aquí vemos cómo Dios vengó los enemigos de David. O sea, David no tuvo que mover un dedo. Solitos. Por su corazón soberbio. Exacto. Sí, porque Hermana, perdón, yo hago una pregunta. Y lo mismo así le pasó al diablo también. Al diablo no lo pusieron para comer, ¿qué pasó? No pidió perdón. Porque ese es el único que no ha podido, ¿cierto? Él no quiso el perdón de Dios. pues es que ahí sí yo digo que él no quiso el perdón de Dios. Porque oportunidades yo sé que el Señor le dio. Dicen que es un ángel, ¿no? Sí, un ángel, pero él no quiso, él se rebeló. O sea, hasta el último momento él se rebeló contra el Señor. Porque el Señor le dio tiempo. El Señor le dio tiempo. Me lo dice el libro de Melquisedec, ahí está, ahí dice ahí dice qué fue lo que pasó con él. Y él no quiso, el Señor lo hizo reconvenir y todo, él le dio tiempo, ¿cómo hace con nosotros? Usó de la misericordia, porque Dios es rico en misericordia, usó de su misericordia todo el tiempo y él no quiso, él definitivamente se rebeló. Él quería tener más confianza que Dios, ¿no? Sí, exacto. Está por encima de él. Entonces, pasamos aquí a algo ya que ya vamos finalizando, estamos concluyendo. Dice, lo que no es el perdón. Póngame atención, que esto es importante y esto le va a edificar su vida y usted más adelante va a necesitar estos consejos que yo les voy a compartir. Así que no se me distraigan, si usted está cansadito, se para y camina un poquito, pero póngame atención. Lo que no es perdón, que de eso también nos habló un poquito la pastora hace 8 días, ¿verdad, pastora? Minimizar la ofensa cuando la ofensa es grave. No es lo mismo que tú pases y sin culpa le riegues la gaseosa a un hermano. A que lo insultes, lo denigres. Como dijo alguien de la televisión, lo por debajo. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, David no castigó a sus 2 hijos por 2 razones. Porque sentía culpa. Y la culpa lo desenfocó. Sentía culpa y debilidad moral. Sentía como que por su pecado, ¿cómo iba a corregir sus hijos? Y estaba en un momento de vulnerabilidad también. Porque lo acusaba su pecado, se sentía incapacitado para juzgar a sus hijos. Porque si él juzgaba al pueblo, él debía juzgar también a sus hijos. Porque nos enseña la palabra que el orden empieza por casa. Entonces, esa es ¿por qué no perdonó? Perdón, ¿por qué no corrigió a sus hijos? Y también otra es su excesivo favoritismo como padre, que le hizo perder el enfoque.
Absalón era su favorito, pero también Amnón era su favorito. Amnón porque era el primogénito. Y Absalón por la belleza que tenía. Era un hombre extremadamente bello, muy hermoso, de hermoso parecer. Entonces, sus hijos eran su debilidad. Era una de sus debilidades, la debilidad de David. Entonces, minimizó la ofensa, lo que pasó con sus hijos. Lo minimizó, o sea, lo dejó ahí como, no toquemos el asunto. Esto queda entre familia. Como las pequeñas olas. Sí, Que dañan el viñedo. exacto. Ahora, otro, restauración instantánea. La confianza debe ser reconstruida, porque cuando se ha perdido la confianza, le toca a la persona reconstruir la confianza, para ganarse la confianza nuevamente. ¿Me voy a entender o está enredado? Bueno, dice, la confianza se debe reconstruir durante un periodo de tiempo. Si alguien nos lastima una vez y otra vez y otra vez, Dios dice que debemos perdonar, pero no estamos obligados a confiar instantáneamente porque hay una herida que sanar. Entonces, si perdió la confianza, si digamos alguien perdió mi confianza o yo perdí la confianza de alguien, yo no puedo pretender a decir, no, ya, pero tampoco, no, hay una herida, hay que esperar, hay que sanarse, hay que esperar, hay que, digamos, abonar el terreno, hay que otra vez, ¿sí? Recuperar esa confianza. Entonces, bueno, a no ser que tenga el don de la misericordia, como aprendimos aquí en la escuela de dones. ¿Quién se acuerda qué es lo de la misericordia, el don de misericordia aquí en la escuela de dones? A ver. No tiene el agravio presente y que pasa rápido el impasse, o sea, no se deja herir, no se deja afectar. No se queda en la ofensa. No se queda en la ofensa. Decía, nos ponía un ejemplo el pastor en esa enseñanza, y era que es como la mamá que tiene un hijo consumidor y llega el hijo y mamá, quiero comida. Y ella le dice, sí, claro, mijo, siéntate mientras yo te sirvo la comida. Pero mientras ella se va a la cocina, el hombre empaca todo lo que sea, el televisor, la licuadora, ¿sí? Y sale y se va. Y cuando la mamá sale a buscarlo, no, él ya se ha ido con lo que más pudo robarle. ¿Sí? No. Pero vuelve a los 8 días. Otra vez vuelve. Y la madre vuelve y lo recibe. Y vuelve y le da comida. Y entonces ya sabe que se robó el televisor, que ya no hay nada más que robar ahí, entonces va y saca, y ya sabe dónde guarda el dinero de pagar los servicios, y va y se roba el dinero de pagar los servicios, sale y se va. Y vuelve al mes otra vez, y mira a ver si se roba los zapatos, la olla a presión con los frijoles, bueno, hace cualquier cosa, pero esa persona está mirando qué se lleva. Pero es su mamá y usa del don de misericordia, no es alcahuetería, eso no es alcahuetería, sino que tiene misericordia. Entonces vuelve y lo recibe, y vuelve y lo perdona, y vuelve y lo perdona, y vuelve y lo perdona. Y no guarda resentimiento, y no guarda rencor, porque es un don que tiene la persona. Pero no todos usamos del don de la misericordia. A mí me gustaría, pero no. Entonces, otro punto, son 2 puntos.
son 3 puntos: minimizar la ofensa, restauración instantánea y reanudar la relación sin ningún cambio. Eso no es perdón. El perdón tiene que ver con lo que haces cuando has ofendido. ¿Sí? Ejemplo, el esposo que le pega a la esposa y normaliza y no hay ningún interés de venga, nos sentamos a hablar, esto no puede estar pasando, yo no puedo seguir con usted así, le voy a meter su demanda, le pongo ahí su tate quieto, pero ni el uno ni el otro hace nada, porque se normaliza. Se vuelve masoquista. ¿Sí? Y el hombre, pues, un maltratador. Porque te quiero que aporro, no. Bueno, eso dice. Entonces, eso no es No, verdad. viven contenta, hay mujeres que se acostumbran a eso. Ay, Señor Jesús. Bien, Si el esposo no les casa, no están contentos. Amén. No, ¿verdad? Entonces, vemos estos 3 aspectos que se pueden evidenciar. Ay, Sofía, te toca aquí. Perdón, me fui rápido. Ya para concluir, yo creo que este es el mensaje. Lo que no es el perdón y la conclusión. Dijo el pastor, son 5 minutos de mensaje nada más. Veamos 3 aspectos que espiritualmente no se pueden evidenciar en una persona estancada y presentar frutos. Número 1, nuestras oraciones no son efectivas. Dice Marcos 11, 25 al 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos sobre nuestras rodillas, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre que está en secreto, pero no hay respuesta? Y cuando necesitamos bien, ese que uno se recuerda de Dios y uno se arrodilla, reza, Es cuando cosas y es cuando lo necesita uno. Cuando Dios siente que Dios no lo está escuchando, es cuando se va a pedir ayuda. Y lo vemos en Saúl, cuando fue desechado, porque él expulsó a todos los hechiceros y los profetas, y mató a los profetas que habían de esa época, y el último profeta que había se murió, quedó solo, y fue a consultar por el Urín y el Tumín, y el Señor no le respondió. Su puerta ya estaba cerrada. ¿Y cuántas veces al pueblo de Dios no le pasa esto? Sí, así es. ¿Cuántas veces nuestra oración no pasa del techo? Entonces, tenemos que revisarnos. Número 2, el Señor no recibe nuestra adoración. Dice Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y qué es lo que le traemos al Señor? Nuestra ofrenda de adoración. Y recuerdo muchas veces que se anunciaba que el pueblo en una adoración no estaba adorando, estaba distraído. Que muchas veces el pueblo no puede concentrarse en lo importante que es adorar al Señor, que ahí pueden encontrar una respuesta.
que ahí pueden encontrar una sanidad, que ahí pueden encontrar un milagro, pero no pueden concentrarse. Hay que revisarnos porque el Señor no recibe esa adoración. Número 3, que esto lo habló el pastor Carlos hace 15 días, habló un poquito de esto. Dice el número 3, queda en oscuridad y perdido en una prisión, en tinieblas. Dice primera de Juan 2, 9, 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tinieblas. Amén. Perdón, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Algo muy fuerte, muy fuerte. Cuando estamos en la oscuridad, es exponerse a estar a merced de los verdugos y le damos derechos legales a los demonios para atormentarnos. Los demonios tienen esos derechos legales para atormentar nuestras vidas. Y como lo dice la palabra, estar perdidos en la oscuridad. Cuando no usamos el perdón, cuando no tenemos la capacidad de perdonar a nuestro hermano, porque ahí lo dice, aborrece a su hermano. Bueno, pero les tengo una noticia muy buena, muy buena. Estas puertas de la oscuridad y las tinieblas tienen la cerradura por dentro. Tú y yo decidimos cuándo abrirlas. Mediante el perdón, Dios derriba los muros que nuestros pecados han construido y abre el camino a una relación más renovada con Él. Amén. Amén. Yo le pido que se ponga sobre sus pies y Angelita y Manuel nos ayudan con la cena, por favor. Orar. Ministrar. Y mientras recibe la cena, yo quiero que se pueda poner a cuentas con el Señor. Pregúntele al Señor. Pero espere. Pregúntele al Señor si hay alguna de estas puertas que está abierta, si su adoración no está siendo recibida, si su oración está siendo ineficaz, si tiene una puerta de oscuridad, de tinieblas. Pregúntele al Señor si en su corazón hay orgullo, si hay altivez, si hay venganza. Pregúntele al Señor y que a través de la cena el Señor pueda darnos este sello del perdón, este sello que nos trae libertad, este sello que nos trae una vida de consagración a Dios. Padre de gloria y majestad,
presentamos nuestras vidas delante de tu presencia. Y te agradecemos, Señor, por este momento, por estas enseñanzas, porque a través del perdón, hoy queremos que nuestras vidas puedan ser selladas, que nuestras vidas puedan ser una consagración para ti, que así como tú nos dices que tú eres nuestro Padre, que nosotros podamos decir que somos hijos del Dios Altísimo. Amén, Señor. Maravilloso Señor, te agradecemos porque hoy abres una nueva puerta. Y como lo decíamos en el mensaje, estas cerraduras están por dentro y nosotros decidimos cuándo abrir estas puertas y cerrarlas para siempre. Gracias, Padre, que nuestra adoración, que nuestra oración puedan subir como olor fragante delante de tu presencia y que toda puerta de oscuridad sea cerrada en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Gracias, mi Señor. Así es. Toda oscuridad y todo lo que quiso levantarse y poner velos, todo lo que le quiso hacer guerra a usted, ahora en el nombre de Jesús queda desautorizado. No tiene poder, no tiene ningún poder en su vida. Hoy le cerramos la puerta al dolor, a la venganza. Y construimos puente de perdón. Construimos, Señor amado, somos constructores de puente de perdón, Señor. Porque tú, Señor, ya nos diste ejemplo, porque tú, Señor, fuiste el puente entre Dios y la humanidad. Por eso hoy, Señor, recibimos el regalo del perdón. Nos perdonamos a nosotros mismos. Perdonamos, Señor, a los que nos han ofendido. Y también, Señor, soltamos perdón, Señor. Liberamos perdón, Señor, para que sean libres, Señor. Aquellas personas a las que le retuvimos el perdón, hoy son libres en el nombre de Jesús. Hoy las dejamos ir, hoy las soltamos de nuestra vida. Hoy no tenemos, Señor, ninguna cuenta pendiente con ellos, Señor. Hoy no hay deuda, Señor. Hoy todo eso se ha ido, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú hiciste provisión con tu Hijo, Señor amado, para que nosotros conociéramos ese perdón, para que hoy nosotros estuviéramos confesando, Señor, Padre, nuestros pecados a ti, Señor amado, y recibir tu perdón y liberar perdón a otros, Padre. Amén, en el Señor. nombre de Jesús, Señor amado. Padre, Gracias, nuestras Padre. vidas, Señor, nuestras vidas quedan, Señor, preparadas, habilitadas, Amén, Señor amado. Señor. Padre, con viabilidad, Sí, Señor, Señor, para así amar, es. para sostener tu paz, para Sí, sostener tu Señora, amor, sí, Señor amado. Padre, para avanzar, Padre, para caminar en victoria, para caminar en luz, Señor. Amén, Ahora, Señor amado, quedamos habilitados, Padre Santo, porque el sello de tu Santo Espíritu, Señor, Amén. está Sí, ministrando Señor. hoy, Señor, a través de la Sí, cena, Padre Señor Santo. amado, Sí, nos concedes, Padre Santo, Gracias, ese Señor. sello del Sí, perdón, Señor, Padre. así es. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por mi lo que tú Señor. estás Sí, haciendo Señor, en este así es. lugar con estas familias, Señor. Y recibimos perdón, Señor, a través de la cena, Señor amado. Gracias, mi Señor. Padre, decimos que a través Gracias, mi Señor.
que a través del cuerpo tuyo, el pan, Amén. recibimos, Señor, sanidad en nuestro Sanidad. cuerpo. Sí, Señor, así es. Sanidad en nuestras emociones, que se ponen en orden en el nombre de Jesús. Que ya las emociones no nos gobiernan como quieren, Sí, Señor, así es. sino que ahora Cristo gobierna nuestras vidas. Sí, En el nombre de Jesús, tomamos del pan, comemos del pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo, porque a través de él viene la sanidad del alma y del corazón, y nos podemos encontrar contigo, porque tu palabra nos enseña que tomemos tu cena cada vez que tengamos una aflicción, una necesidad. Y hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos, que necesitamos ese bálsamo, que necesitamos ese Espíritu de Dios para perdonar. Y tomamos de tu copa, amado Señor, de la sangre del Cordero. Y te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos representar esos frutos del Espíritu, esos frutos que tanto nos recuerdas cada día. Gracias, mi Señor. Puede tomar de la copa. Gracias, Padre. Te bendecimos. Bendecimos tu pueblo, bendecimos esta casa. Te damos muchas gracias, Señor. Si no ha ofrendado, por favor, pase, ofrende. Gracias, Padre Santo, porque extienda su mano izquierda. Oremos por las ofrendas. Señor, gracias porque es el fruto de tus hijos y tú lo bendices al 100 por 1 como enseña Gracias, tu Padre palabra. Gracias, Padre, porque tú traes provisión, porque tú traes sanidad, porque tú traes liberación. Gracias, amado Señor. Te bendecimos y bendecimos las ofrendas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Quedan despedidos. palabra.